vamos a hablar de un tema que hace tiempo ustedes venían solicitando a través de nuestras redes sociales y que por supuesto nosotros también teníamos muchas ganas de hacer. Me refiero a la época del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, a la época del gobierno militar encabezado por el general Juan Velasco Alvarado. Yo sé que este tema es muy complejo y muy controvertido, porque ese régimen tuvo muchos opositores y también gente que estuvo a favor de él, y hasta el día de hoy de alguna manera es igual, existen muchas opiniones encontradas al respecto. Nosotros vamos a intentar presentar los hechos recogiendo estas opiniones contradictorias. ¿Para qué? Para formarnos un criterio más amplio de lo sucedido en esta época. ¿Sucedió en el Perú? Consideramos que durante el siglo XX existen 3 presidentes que, para bien o para mal, marcaron nuestra historia contemporánea, porque remecieron las estructuras del país, y ellos son Augusto B. Leguía, Alberto Fujimori y Juan Velasco Alvarado. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Si Castilla eliminó la esclavitud, ¿no?, en el siglo XIX, Velasco acabó con la servidumbre en el siglo XX. Su impacto en la historia del Perú fue a cabo, lleno de buenas intenciones, pero nefasto, ¿no? Cortó el proceso de acumulación económica que teníamos y nos hizo retroceder 30 años en realidad. El Perú contemporáneo nace de Velasco. Él es el que libera con la reforma agraria al campesinado indígena y con ello lo vuelve ciudadano y lo incorpora a la vida nacional. Significó ese tránsito tardío, violento, convulso, pero significó la transición de un país rural a un proceso pleno de modernidad. La década de 1960 trajo consigo grandes transformaciones mundiales. La guerra de Vietnam, la gran protesta estudiantil de París o el triunfo de la Revolución Cubana. En el Perú, las ciudades se poblaban de migrantes del campo en búsqueda de oportunidades. En urbes como Lima empezaron a proliferar barriadas y a su vez se acentuaron el racismo y la discriminación. En la sierra aparecieron grupos guerrilleros que fueron derrotados por las fuerzas del Estado. No había ningún proceso de industrialización, no habían políticas industriales propiamente como tales, ¿no? Entonces era un país como atorado, digamos, en el pasado. En materia económica no había industria. Importábamos mucho y abastecíamos de materias primas a los países industrializados. En el aspecto político, tras el breve gobierno de una junta militar entre 1962 y 1963, se convocaron elecciones presidenciales y resultó vencedor Fernando Belaúnde Terry.
Él prometió grandes transformaciones a favor del pueblo y de la clase media. Entre ellas, efectuar una reforma agraria y resolver el problema del petróleo, que se encontraba en manos de poderosas transnacionales. El ejército favorece que Belaúnde sea electo el año 1963. Hubo un golpe de Estado el año 1962 que duró solamente un año, y al cabo de ese año los militares en el poder organizan unas elecciones, sale Belaúnde. El pensamiento reformista, en síntesis, domina a las Fuerzas Armadas en este periodo, sobre todo el ejército. En el Congreso, Belaúnde no tenía mayoría. La alianza APRA-1, Unión Nacional Odrista, bloqueó todos los intentos de reforma que pretendía el gobierno. Las reformas prometidas, como la agraria, quedaron recortadas. En el Congreso no solamente lo retrasaron, sino sobre todo lo fueron recortando. Le recortaron las salas y al final la ley de reforma agraria de Belaúnde fue una ley un poco decepcionante. No iba al fondo del asunto. Otra demanda insatisfecha era la negociación del gobierno con la IPC, la International Petroleum Company, empresa que extraía el petróleo en Talara. Y esta IPC aludía que no tenía que pagar cierto tipo de impuestos, porque era dueña del subsuelo, y entonces ciertos impuestos estaba exenta, según la pretensión de la compañía y según un laudo que había dado un árbitro allá por los años 20. Pero en el Perú siempre hubo fastidio, siempre hubo la idea que esta empresa se estaba llevando el petróleo peruano, que no dejaba la suficiente cantidad de tributos en el país y que era en ese sentido un enclave de los Estados Unidos dentro del Perú. Finalmente, Belaúnde resolvió el problema, pero no de manera eficiente. Y recién en 1968 se llegó a una solución que tampoco fue considerada satisfactoria por la opinión pública. Hubo un escándalo, el de la página 11, cuando el presidente de la empresa petrolera Fiscal, un ingeniero apellidado Loret de Mola, denunció que en la firma de los contratos que se habían hecho con la IPC se había perdido una página, y que esa página era crucial porque ahí estaban los precios. Y entonces eso fue denunciado como parte de un negociado. Fue la gota que rebalsó el vaso. Ante la supuesta incapacidad de los civiles de realizar las reformas en democracia y defender las riquezas naturales, los militares decidieron tomar el poder. En el transcurso de los años 60 y de manera progresiva, las Fuerzas Armadas habían adoptado un planteamiento reformista para el país a través del CAEM, Centro de Altos Estudios Militares. Allí, los oficiales se instruían en la doctrina de la seguridad integral, que implicaba defensa militar y desarrollo económico atado a bienestar social. Los militares apostaban por la reforma agraria. Su objetivo era repartir la tierra de manera justa y así evitar levantamientos campesinos que sintonizaran con guerrillas marxistas. Una parte importante de los cuadros militares del gobierno de Velasco Alvarado era gente que había participado en la represión y en la derrota de las guerrillas del MIR, ¿no? De los movimientos sociales del movimiento comunal del centro, de los movimientos sociales tipo la Federación de la Convención Hilares en el Cusco y Hugo Blanco, ¿no? Y que tenían claro que si no había reforma había revolución. El jefe de la Junta de Gobierno golpista fue el general Juan Velasco Alvarado.
Velasco es el soldado del pueblo que llega a general y a presidente. Hay que entenderlo como piurano, como un hombre del pueblo que viene, un muchacho que viene a hacer servicio militar para poder entrar a competir en los concursos para ser oficial en la carrera de la escuela militar. Pocos casos en la vida así. Velasco egresó de la escuela militar con el primer puesto de su promoción. Se desempeñó como profesor y conductor de escuelas militares y fue destacado varias veces a la selva. Alcanzó el grado de general y viajó a Francia y a Estados Unidos como agregado militar. En 1968, en el momento del golpe, era jefe del Comando de las Fuerzas Armadas, el rango castrense más alto de nuestro país. El 3 de octubre de 1968 tuvo lugar el golpe militar. Fernando Belaúnde Terry fue depuesto del poder por una junta revolucionaria encabezada por quien había sido el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de su gobierno, el general Juan Velasco Alvarado. Habían estado corriendo rumores de que esto podía suceder, sin embargo esta idea quedó disipada porque justamente el día antes del golpe, es decir, el 2 de octubre, Belaúnde había hecho juramentar a su gabinete y en este evento, en esta celebración, digamos, había estado presente Velasco. El caso es que Fernando Belaúnde fue sacado de Palacio de Gobierno en la madrugada y llevado de inmediato al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Allí tomó un avión que lo llevó al destierro en Argentina. Velasco llegó a Palacio de Gobierno en helicóptero a las 5 de la tarde y 2 horas después juraba como presidente del Perú. Velasco asumió poderes dictatoriales. Importantes jefes y gestores del golpe fueron los coroneles del ejército José Graham y Rafael Hoyos Rubio, entre otros. De inmediato se clausuró el Congreso, se desalojaron ministros y se detuvo a varios dirigentes apristas. No hubo grandes manifestaciones en contra o a favor del golpe. En Arequipa y Cusco se realizaron protestas aisladas. En Lima, estudiantes universitarios salieron a las calles. Me acuerdo que salimos a la calle, estábamos en la Plaza Francia, nos enfrentamos a la policía, un rechazo al golpe, ¿no? Porque era un golpe de Estado contra un gobierno democrático. Después, conforme fueron saliendo algunas de la propia reforma agraria, por ejemplo, la ley de reforma agraria despertó cierto entusiasmo, ¿no? Por ejemplo, la reforma agraria es muy radical. Yo era estudiante universitario, bueno, yo estuve en contra. Después ya salí y vi la reforma que hacían y me sorprendieron, ¿no? Yo me sentía a la derecha de lo que hacían los militares, ¿no? Se iniciaba así la primera fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que duraría de 1968 a 1975. En este periodo se emprendieron rápidas y drásticas reformas que sacudieron al país y llamaron la atención de América Latina. Yo diría que ese golpe tuvo la intención de hacer las grandes reformas que no habían hecho las fuerzas desde el año 30, que habían ofrecido el 30, el APRA, luego Belaúnde, ¿no? La democracia cristiana, en fin, ¿no? El programa de Velasco no era diferente al programa de Haya o de las fuerzas reformistas en general. Era más o menos el mismo programa. Reforma agraria, reforma bancaria, reforma de la empresa, ¿no?
nacionalización de ciertos recursos que tenía la IPC. El gobierno revolucionario, después de declarar la nulidad de la indigna Acta de Talara, en cumplimiento de la misión de cautelar los derechos de la República, de acuerdo con el artículo 213 de la Constitución del Estado, acaba de promulgar el decreto ley que ordena la inmediata expropiación de todo el complejo industrial de la Brea y Pariñas. A solo 6 días del golpe se produjo la toma de Talara. El gobierno militar expropió los bienes y sacó del país a la IPC, la International Petroleum Company, que tenía los yacimientos de La Brea y Pariñas y la refinería de Talara. En este preciso momento, las fuerzas de nuestra primera región militar que tenemos en el norte, haciéndose eco del clamor de la nación, está ingresando al campo de Talara. Este acto fue muy simbólico para el gobierno militar y ese día se convirtió en el Día de la Dignidad Nacional. Recordemos que el problema de La Brea y Pariñas fue enarbolado como pretexto o causa para el golpe militar, aunque también se dice que lo que los militares querían con este golpe era impedir que el APRA llegue al poder en las elecciones que se avecinaban, las elecciones de 1969. Ese golpe fue contra Águila Torre en buena cuenta, ¿no? El pretexto que se usó fue, en fin, lo de la página 11, supuesta corrupción, que eso fue un mito también, nunca existió lo de la página 11. Y el asunto era impedir que Águila Torre llegara al poder. Yo creo que era para hacer reformas que impidiesen una revolución, porque tenían el ejemplo de Cuba puesto ahí. Entonces estos militares eran antiapristas, sí, pero también muy duramente anticomunistas. Y tenían la idea de que si no se hacía algo, lo que iba a haber era una cosa tipo Cuba. Al año siguiente de la toma de Talara, se crearía una de las muchas empresas que caracterizarían al régimen. Me refiero a Petroperú. Aunque fue la más conocida, la reforma agraria no fue la única de las reformas implementadas durante el régimen velasquista. Se estatizaron las concesiones mineras, por ejemplo. Se creó Minpeco, Minero Perú Comercial. Se creó también Pesca Perú, es decir, se estatizó la industria de harina y aceite de pescado. Recordemos que por ese entonces Perú era el primer productor de harina de pescado a nivel mundial. También se hizo una reforma en la educación que lamentablemente descuidó a uno de sus cruciales protagonistas, los maestros. En la época de Velasco es que se comienzan a sentir las consecuencias de la sobrepesca. Eso afecta el quantum de exportaciones. La harina de pescado había crecido fuertemente en los años 60, en los años 70, y debido a un niño que hubo en la época de Velasco, la producción de anchoveta de 90, 95%. En julio de 1970 se decretó la reforma industrial. Se buscó el desarrollo industrial autogestionario, primordial para garantizar independencia económica. Se crearon comunidades industriales que representarían a los trabajadores. Creo que en términos generales el gobierno del general Velasco significó ese tránsito tardío, violento, convulso, ¿no es cierto? Probablemente no muy bien planeado ni muy bien ejecutado, pero significó la transición de un país rural, feudal, digamos, ¿no? Con estructuras muy propias del siglo XIX, a un proceso pleno de modernidad, tanto política, democrática, como modernidad económica.
Esa fue la política industrial, que básicamente se basaba en promover la industria manufacturera, que es una política que se inicia a finales de la década de los 50, pero la manufactura ya venía creciendo desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Y se convirtió, durante la época de Belaúnde, creció, y Velasco lo único que hizo es seguir con las mismas políticas que ya había iniciado Belaúnde y el gobierno inmediatamente anterior a Belaúnde. La protección absoluta de la industria, es decir, si tú producías un bien, no se podía importar ese bien, ¿no? Es decir, arancel infinito. Tú producías lápices, no se cortaba la importación de lápices para que tú tuvieras el mercado interno cautivo para ti. Eso produjo una industria cara, sin competencia, de mala calidad y además importadora de insumos, en lugar de usar los insumos nacionales, porque al mismo tiempo se controló el tipo de cambio, entonces el dólar era barato. Los partidos políticos tuvieron que convivir con la dictadura, que recibió el apoyo de la democracia cristiana, el reconocimiento del Partido Comunista y del odriismo. La oposición vino del PPC, de Luis Bedoya Reyes. Acción Popular vio cómo sus líderes principales eran detenidos o desterrados. En general, las agrupaciones políticas se estancaron. En los 60 se estaba formando, ya existía una suerte de bipartidismo complejo, a veces tripartidismo, pero eso estaba más o menos en marcha. Ahí La Torre se suponía que iba a ser presidente, en fin, o el APRA, le tocaba en ese momento, y eso se interrumpió, y a partir de ahí es que se inicia el desprestigio o la pérdida de consistencia del sistema de partidos y de los partidos políticos. Cruciales de nuestra historia contemporánea, sobre el que los peruanos seguimos debatiendo hasta el día de hoy, es sin duda la reforma agraria del general Juan Velasco Alvarado. Cabe decir que la necesidad de una reforma ya se había estado hablando desde hacía varios años, porque era una demanda de distintos sectores. De hecho, el presidente Belaúnde intentó hacer una reforma agraria, pero tropezó con varios obstáculos, entre ellos el Congreso, y al final terminó por hacer una reforma bastante tímida, podríamos decir. Siguiendo el lema de los militares de la tierra es de quien la trabaja, el objetivo de los reformistas era terminar con las desigualdades en la distribución de la tierra, como por ejemplo los famosos latifundios, y también acabar con la miseria en que se encontraba el campo. El gran propietario tiene una hacienda enorme en la sierra sobre todo, una parcela se le da al campesino para que la cultive y el campesino a cambio de eso le da la mitad de lo que produce o trabaja en la tierra del señor y el señor no le paga nada. Entonces, y además no puede salir de sus tierras porque el propietario es dueño de las tierras y de hombres, entonces no es libre. Está sometido a eso, ¿no? Y el pobre campesino, digamos, es un hombre, ¿no?, que es discriminado, que se siente inferior. La reforma agraria supuso el fin de la servidumbre en el campo y del latifundio en la costa. Fue muy radical, incluso para los jóvenes progresistas de entonces. O sea, yo nunca esperé, por ejemplo, que los militares tomaran la IPC, votaran a los gringos y dijeran, bueno, esto es nuestro. O que fueran y sacaran a la oligarquía de sus grandes haciendas, ¿no? Y dijeran, esto es para los trabajadores. O en las grandes haciendas serranas dijeran, se acabó la servidumbre, no hay más siervos, todos son libres, independientes, todos son ciudadanos, se acabó. Ni Cuba hizo una reforma agraria tan radical como la hizo Velasco.
La reforma agraria fue de gran magnitud y despertó críticas y simpatías. Vista de lejos, podría ser objeto de varios comentarios. Bueno, es verdad que habían algunas haciendas pues que eran como las de antes, que no podía ser, es verdad que había situaciones de servidumbre, que había situaciones de peonaje, que había situaciones semifeudales en las relaciones sociales en el campo que eran inaceptables, pero habían otras haciendas que ya habían vivido procesos de modernización. Entonces uno podría decir a la distancia, ¿no? La reforma agraria pudo haber sido más selectiva. El campesinado lo que quería era la economía parcelaria. A mí que me den una parcela, a él que le den otra, a ti la tercera, pero cada uno con la suya. Una economía familiar. Ese era el ideal del campesino. Y Velasco no le parecía. Velasco le parecía que proceder al reparto individual de la tierra iba a llevar a una baja de la productividad. La reforma agraria se iba a producir de todos modos, sin necesidad de que se diera la reforma agraria que se dio durante el velasquismo, que fue una reforma agraria destructiva, ¿no? Porque se atacó todas las haciendas, en fin, buenas o malas, productivas o improductivas. Para iniciar la reforma se eligió el 24 de junio de 1969, fecha en la que se celebraba el Día del Indio, que se convirtió en Día del Campesino. Se comenzó por expropiar las haciendas azucareras de la costa. Las tierras de la costa y de la sierra pasaron a manos de los trabajadores y no se parcelaron, sino que se convirtieron en cooperativas. Ese tema de la reforma agraria es muy complejo y muy controvertido. No queremos ser reduccionistas con esto, ni mucho menos, pero existieron varias razones por las que la reforma agraria no tuvo el alcance que pudo haber tenido. Entre ellas, por ejemplo, la falta de tecnología moderna, la falta de acceso a créditos, la falta de experiencia de los campesinos para gestionar y, por supuesto, también la corrupción. ¿Y qué va a pasar con los cuadros técnicos? Hay que ofrecerles algo mejor, ¿no? Porque tú puedes expropiar una hacienda, pero si con el hacendado se va todo el know-how técnico y dejas la tierra o el proceso productivo en manos de campesinos que no tienen acumulado ese nivel de conocimiento, estoy pensando sobre todo en los grandes complejos azucareros, algodoneros, entonces es previsible que la cosa se va a caer. La gente cree en la propiedad privada, pues no cree en los coljoses, en la propiedad colectiva. Funcionan las cooperativas para lo que es servicios, para la comercialización, para la asistencia técnica, pero no para la producción, ¿no? Ni siquiera en las comunidades campesinas hay producción colectiva. La producción en las comunidades campesinas siempre ha sido, incluso en la época de los incas o antes de los incas, familiar. Hay producción colectiva por imposición del Inca, por ejemplo. Las medidas del gobierno necesitaban de una maquinaria de difusión que acompañe mítines, campañas y que tenga recordación en la gente. Con ese objetivo, se formó un equipo compuesto por artistas, poetas, comunicadores, fotógrafos y diseñadores gráficos, cuyo trabajo sería difundido a través del Cinamos. Las noticias, los mítines, las entregas de tierra a los propios campesinos, a las comunidades, eran cientos por semana. Entonces había que ir al norte, a las haciendas azucareras, a entregar las haciendas al Cusco, a Huancayo, en fin. Las comunidades tenían una agenda muy tupida de eventos y de mítines para recibir las titulaciones. La imagen que se convirtió en símbolo de la revolución velasquista fue la de Túpac Amaru II, ideada por el artista Jesús Ruiz Durán. Él se inspiró en una ilustración que vio en un antiguo libro de su padre.
yo busqué algún personaje que reuniera cierto tipo de requisitos ideológicos y de reivindicación. Y funcionó. Entonces, esta imagen de Túpac Amaru, un poco geometrizada, simplificada, fue la que sirvió de imagen para representar todo el espíritu de esta revolución de Velasco. Ruiz Durán y otros diseñadores fueron quienes dotaron de una peculiar estética a los afiches velasquistas, estética que se conoce como el pop achorado. Esta especie de pop insolente, una cultura chola, donde se presenta a la gente que nunca ha sido presentada con honestidad ni con decencia. Los campesinos, la gente que siempre ha estado como invisible, de repente ha estado presentada en primer plano, sin los acostumbrados clichés de la derrota, de la tristeza. Es gente contenta, alegre, vital, con ganas de seguir viviendo dignamente. ¿Cuál fue la ideología o doctrina del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas? Al respecto, el 3 de octubre de 1973, Velasco dijo en su mensaje a la nación: reconocer nuestra pertenencia ideológica a una tradición revolucionaria de la que forma parte la tradición socialista, ¿hace de nuestra revolución una revolución marxista? De ninguna manera. Para nosotros, las contribuciones teóricas no constituyen ni dogmas ni anatemas. Por eso, refiriéndome a nuestra revolución en julio de 1969, declaré en un centro universitario que quienes gobernamos el Perú no somos marxistas, pero estamos haciendo una revolución. Y eso es lo que importa. Fue un gobierno nacionalista, militar, revolucionario. Hubo muchos en América Latina, el general Perón en Argentina, Getúlio Vargas en el Brasil, el general Lázaro Cárdenas en México. En esa época habían también ejemplos internacionales fuera de América Latina, Nasser en Egipto, y en fin, había todo un movimiento denominado de los no alineados, y ese movimiento de los no alineados fue la apuesta estratégica de Velasco. El movimiento de los no alineados agrupaba países que eran neutrales en el panorama de la Guerra Fría y la polarización del mundo entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Velasco no quería alinearse con la Unión Soviética, quería Velasco buscar entre la Unión Soviética y los Estados Unidos un camino intermedio, un camino tercerista. En ese contexto, Estados Unidos dejó de venderle armas al Perú. Entonces, nuestro país entabló relaciones diplomáticas con las naciones del bloque soviético, China, Cuba y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Las estatizaciones y las relaciones comerciales y de asistencia militar soviética hicieron pensar en un viraje socialista. Lo cierto es que por primera vez en su historia republicana, el Perú tuvo una política exterior independiente de los centros de poder. En tiempos de Velasco, lógicamente, las Fuerzas Armadas estuvieron muy bien equipadas. Por ello, hasta el día de hoy, se desliza el rumor de que Velasco quiso atacar Chile y recuperar Arica y Tarapacá. Hugo Neira conversó con el mismo Velasco poco antes de morir y esto fue lo que le dijo. Presidente, le digo, ¿qué hubiera pasado si hubiese habido la guerra con Chile? ¿Era verdad que usted la preparaba? Mira, hijo, me dice, tú tienes que entender que a estos chilenos nunca más los vamos a encontrar en la situación que estaba. Por primera vez
nosotros tenemos mejores aviones, teníamos tanques, habíamos estudiado bien un ataque como los israelitas en el Sinaí, los habíamos agarrado con los pantalones abajo. Había la idea de llegar al centenario con el Perú bien estructurado y no solo armarlo en términos de cohesión social, sino armarlo militarmente también. Entonces Velasco empieza una serie de compras de armas en la Unión Soviética para que el ejército peruano llegue al 79 en condición de fuerza. Pero eso es una cosa verdadera, ninguna duda, y otra es que Velasco pretendía recuperar Tarapacá, no hay ningún indicio de eso, ¿no? En 1971 se creó el SINAMOS, Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Esta organización estuvo a cargo del general Leónidas Rodríguez, quien tenía la asesoría de civiles como Francisco Guerra García, Carlos Franco y el sociólogo Carlos Delgado, considerado el ideólogo oficial del gobierno. Fueron también integrantes del SINAMOS el joven sociólogo Hugo Neira y el ex guerrillero Héctor Béjar. A los militares la noción partidos políticos les suena pues a algo ajeno a ellos. Entonces Velasco no quiere formar un partido, pero sigue necesitando apoyo popular. Entonces se crea un organismo estatal, el SINAMOS, cuyo nombre pues era Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, pero el acrónimo era lo importante, ¿no? SINAMOS, SINAMOS. Los militares llamaron a gente que tenían experiencia política y que querían que hubiera una reforma radical en algunos campos precisos, por ejemplo, ante las empresas, y montaron un sistema nacional de movilización. El SINAMOS debía procurar la participación plena del pueblo en todas las acciones revolucionarias. A través del SINAMOS, el pueblo, la gente de los barrios marginales, debería adquirir conciencia acerca de la política del gobierno. Sus funciones abarcaban la difusión y propaganda de las reformas. Asimismo, el gobierno apoyó y controló la organización de movimientos campesinos, estudiantiles y profesionales, creando la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana y la Confederación Nacional Agraria. El gobierno militar puso fuerte énfasis en la educación. Velasco convocó a grandes intelectuales como Augusto Salazar Bondy y Walter Peñalosa para realizar la reforma educativa. Sus objetivos eran extender las oportunidades educacionales a todos los peruanos y crear al hombre nuevo, crítico, participativo y solidario. Velasco le prestó bastante atención a esto, tenía una idea correcta de que las transformaciones sociales no son completas mientras los seres humanos no cambiamos, y entonces quería buscar, bueno, un nuevo tipo de ser humano, un nuevo peruano, una nueva peruana, más solidaria, más patriota, y creyó correctamente que la forma de generar una nueva personalidad era a través de la educación. Sin embargo, Velasco tuvo serios conflictos con el SUTEP, problemas que impidieron que la reforma educativa llegase a buen puerto. Es en el periodo de Velasco que se crea el SUTEP, que el SUTEP hace grandes huelgas y que hay un enfrentamiento entre Velasco y los maestros que en realidad lleva al fracaso la reforma de la educación. Entonces a Velasco le pasó esto, por su autoritarismo, por el carácter vertical del gobierno,
y también porque económicamente no resolvió las demandas del gremio magisterial. La toma de los medios de comunicación fue una acción nefasta de este régimen. A menos de un mes del golpe de Estado se clausuraron varios medios de comunicación, entre ellos los diarios Expreso y Extra, la revista Caretas y 2 radios. ¿Por qué? Por haber difundido información contraria al régimen. Hubo varias protestas y se levantaron las clausuras. Se creó el Estatuto de la Libertad de Prensa, que era una especie de amenaza a los opositores, porque de libertad tenía muy poco. A fines de 1971, el Canal 4 y el Canal 5 pasaron a ser controlados por el régimen, pero en 1974 tuvo lugar la medida más radical. Se eliminó cualquier resquicio de prensa independiente que quedaba. Los periódicos confiscados fueron entregados a directores simpatizantes al gobierno, quienes supuestamente los regentarían hasta que pasasen a sectores organizados de la sociedad. Así, el comercio correspondería a los campesinos, la prensa a las comunidades de trabajadores urbanos y el correo al sector educativo. Esta medida provocó la protesta de los ciudadanos y la sanción internacional. El primer medio en ser expropiado fue Expreso, en el año 70. Fue expropiado porque era el heredero del gobierno de Belaúnde, que había sido depuesto. Digamos, el propietario era Manuel Ulloa, que había sido ministro de Economía de Belaúnde, y entonces era el que quizás se oponía con más fuerza. Ahí estaban Dornelas, estaban varias personas, ¿no? Entonces fue simple y llanamente expropiado y sus Dornelas tuvo que salir, fue exiliado, tuvo que ir a Buenos Aires, bueno, el propio Ulloa también ya había sido exportado, creo. Entonces, y después en el 74 vino la expropiación de todos los otros medios, incluidos los canales de televisión, ¿no? Y eso fue pues una cosa bárbara, ¿no? Con el control de los medios de comunicación, el Estado apoyó a la cultura popular, criolla y andina, y fomentó programas radiales y televisivos en quechua, lengua que se convirtió en idioma nacional. Además, Velasco era un gran seguidor de la música criolla costeña. Por ejemplo, generó una feliz sociedad entre Augusto Polo Campos, el Sambo Cabero y Óscar Avilés, quienes interpretaron temas de Polo Campos que se convirtieron en himnos de la peruanidad. A partir de 1973, la salud de Velasco se quebrantó, lo que afectó seriamente su capacidad de trabajo y, por ende, su liderazgo al frente del gobierno. Velasco enfermó el año 1973, una enfermedad bastante delicada, perdió una pierna, quedó bastante limitado físicamente, y me parece que a partir de ahí el gobierno de Velasco entra en un cierto declive. Con la salud resquebrajada, Velasco vivió esa temporada entre Palacio de Gobierno y Chaclacayo, alejado del pueblo y de las Fuerzas Armadas. El general Velasco estaba aislado. Dentro del ejército había bastantes tendencias que ya no respondían a su liderazgo y que estaban en búsqueda de una cabeza. Y en la Marina las relaciones eran pésimas, pues había habido una serie de enfrentamientos entre Velasco y la Marina. 1975 sería un año nefasto. Crisis económica, conflictos sindicales, reclamos por aumento de sueldos, alza de costo de vida y crecimiento de la deuda externa sacudían al país. Aunque no lo crea la gente, el gobierno de Velasco hasta 1972, 73 fue relativamente restrictivo, antes de que comenzara el endeudamiento, ¿ya?
Solamente en los 2 últimos años es donde se notan desequilibrios fuertes, ¿ya? Con motivo del descenso en el precio del petróleo. Hasta los primeros 4 años son relativamente fiscalmente prudentes, con la inflación baja. El gobierno no tenía ningún problema fiscal importante. La inflación tampoco era alta hasta 1973-74. El gobierno de Morales Bermúdez es el que va a producir el deterioro gradual de la situación. El 5 de febrero de 1975 es un día gravitante para el inicio del fin del gobierno de Juan Velasco Alvarado, que ya se encontraba en crisis. De hecho, a Velasco le habían amputado la pierna un año antes y esto había mermado su fuerza y su salud. ¿Qué ocurrió el 5 de febrero de 1975? Hubo una huelga de policías y como consecuencia de esta se produjeron varios saqueos en la ciudad. El ejército tuvo que salir a reprimir la revuelta y en este enfrentamiento murieron casi 90 personas, hubo más de 150 heridos y muchísimos detenidos. Más adelante tuvo lugar el Tacnazo, donde Francisco Morales Bermúdez, primer ministro, ministro de Guerra y comandante general del ejército, dio inicio a la segunda fase del gobierno militar. La salud de Juan Velasco Alvarado estaba bastante deteriorada. Él moriría en la Navidad de 1977. Al conocer el pronunciamiento de Tacna, Velasco telefoneó a los jefes de las regiones militares, pero ninguno respondió. Como dice el historiador Marcos Cueto, él comprendió entonces que se había quedado solo y se resignó a dejar el mando. 2 años después, a fines de 1977, el general Juan Velasco Alvarado moriría en Lima. El día de su entierro fue una de las más grandes manifestaciones que se recuerdan en la historia del Perú. Medio Lima salió. Yo me acuerdo de haber ido y que cuando ya la punta de la columna con el féretro de Velasco había llegado al cementerio El Ángel, la gente seguía en la Plaza de Armas. Era una columna gigantesca, el más grande de los entierros que yo he visto, y me parece que al final de su vida el pueblo fue agradecido con el general Velasco. Morales Bermúdez inició el nuevo plan del gobierno militar llamado Túpac Amaru. En él se dieron algunos cambios y de alguna manera se inició un proceso de retorno a la democracia. Los militares convocaron a una asamblea constituyente que se inauguró el 28 de julio de 1978, presidida por un ya anciano Víctor Raúl Haya de la Torre, líder histórico del Partido Aprista Peruano. Haya de la Torre, antes de morir, llegó a firmar la Constitución de 1979, donde se incluía el derecho al voto para los analfabetos. Morales Bermúdez se dedicó a desmontar paulatinamente el aparato velasquista. La situación económica se agravaría año tras año y los militares decidieron volver a los cuarteles. Luego de ese 3 de octubre de 1968, el día del golpe de Velasco, el Perú nunca volvió a ser el mismo. Se establecieron reformas radicales que modificaron sustancialmente la estructura productiva y social del país. Juan Velasco Alvarado lideró un gobierno de 7 años que dejó una huella indeleble en la historia del Perú y que hasta el día de hoy genera adhesiones y severos juicios. Por primera vez en la historia, la autoridad del Estado llega a todo el territorio y a toda la sociedad, ¿no es cierto? Entonces eso porque se acabó con la servidumbre, ¿no? Eso fue una de sus grandes contribuciones. Lo que uno se pregunta es cómo así, habiendo habido reforma agraria, de todos modos se produjo el fenómeno terrorista, ¿no? Bueno, Manuel Guzmán tenía una definición acerca del sistema feudal que existía en el país, que era independiente de si hubiera o no hubiera haciendas por lo mismo. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas cambió profundamente el rostro del Perú de ese entonces. Hoy estamos en pleno siglo XXI y hablar
de historia contemporánea, de nuestra historia contemporánea, nos ayuda a entender cómo llegamos hasta aquí. ¿No creen? Porque, como hemos visto a lo largo del programa, hablar de Velasco es hablar de petróleo, es hablar de agro, de educación, de medios, de comunicación, temas plenamente vigentes en nuestro Perú de hoy. Nos vemos en la próxima.